La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impugnar la ley Bonilla. El ministro José Fernando Franco otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de aquella entidad para que envíe a la Corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Licenciado Armando Lares, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido incluso a la Ciudad de México. Usted litiga en Tijuana, Baja California. Así es, soy abogado litigante y consultor y analista político. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por la invitación. Maestro Fernando Gesto, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Pues una ley de corte electoral pocas veces tan discutida como la que se apeló como ley Bonilla. ¿No es así? Así es, la ley Bonilla porque, pues bueno, fue promulgada hace apenas unos días y es específicamente para ampliar el mandato de gubernatura del gobernador electo Jaime Bonilla. O sea, es una ley hecha a modo, con nombre y apellido. Tiene tintes electorales porque influye directamente en lo que se votó el día de la elección en Baja California. El gobernador Bonilla alega que él se inscribió para contender por este cargo cuando había una convocatoria para que fuese por 5 años. ¿Qué tan real es esto? Así es, efectivamente, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés se registró el día 27 de marzo. Días antes, el 24 de febrero, había una sentencia por parte del tribunal local que ordenaba una adenda. Si bien es cierto, la convocatoria que se publicó el 4 de enero era por 2 años, después viene la sentencia, viene la sesión del Consejo General Electoral de Baja California, se publica la adenda que ordena esa sentencia. Luego revoca el tribunal, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ya me perdí. A ver, ¿ha ido y venido esta iniciativa? Sí, ha sido impugnada 10 veces hasta antes de la publicación, pero la adenda fue la que hizo por 5 años. Fue la única que el Consejo General Electoral sí publicó en el periódico oficial de Baja California. Posteriormente, las revocaciones y las otras ocasiones en que se impugnó ya no fueron publicadas. Esto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, ya llegó por fin, porque, pues bueno, fue una estrategia jurídica, en mi opinión, pues sí para tratar de tirar el tiempo más allá. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia se promulgó hace unos días y hasta en este momento es cuando la Suprema Corte puede entrarle a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales que se presentaron en contra de esta ley Bonilla. Y es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser el máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país, es el encargado de hacer el control abstracto de las leyes y que las leyes, tanto estatales, federales, cualquier ley del sistema normativo mexicano se ajuste a la Constitución. Y en este caso, esta ley no está ajustada a la Constitución. Es más, viola el principio de certeza que deben de regir las elecciones, viola el principio de autenticidad, viola el principio que establece el artículo 105 constitucional en donde se deben de publicar cualquier reforma electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Aquí estamos hablando de que esta reforma se publicó después de que se votó. Entonces, a todas cosas, en mi opinión, y yo espero que en la opinión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, se restablezca el Estado de Derecho, se restablezca los principios democráticos que deben de elegir toda una elección en Baja California, porque Baja California, hay que recordar que es una entidad federativa que forma parte del Pacto Federal y que sí tiene autonomía, pero que tiene que seguir las reglas que establece la Constitución. Precisamente eso es lo que alegan quienes viven y son oriundos de Baja California, que no se ha respetado la autonomía de la entidad. ¿Qué tanto es cierto esto? Sí, lo que pasa es que en este caso siempre yo lo he manifestado, la posición más cómoda es ir en contra de la reforma que amplía el periodo del siguiente gobierno, pero hay muchas cosas que no las han mencionado a fondo. Por ejemplo, lo que menciona aquí el maestro de que las leyes electorales federales y locales deben publicarse y promulgarse en 90 días antes de iniciar un proceso electoral. Y durante no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Eso lo marca el artículo 105 de la Constitución. Nada más que aquí hay que considerar que esta reforma se publicó el día 17 de octubre. Ahí fue su promulgación, que es la publicación oficial. Y el día 7 de octubre, 10 días antes, el Consejo General
Electoral del Instituto Estatal Electoral había declarado formalmente terminado el proceso electoral. Entonces entra en un supuesto que no está dentro del proceso electoral. Se hizo la promulgación, ya ha terminado el proceso, entonces no le aplica el 105 constitucional. Esa es la parte que yo creo que es muy importante que se resalte, porque si bien es cierto, la reforma se hizo el 8 de julio y la declaratoria constitucional fue el 23 de julio del 2019, la publicación formal fue hasta el día 17 de octubre. Prueba de ello es que... Ahí no se viola la retroactividad. Yo considero que no, porque mira, las constituciones tienen principios y tienen reglas. Los principios son interpretables, las reglas no. El artículo 116 constitucional en su párrafo primero te dice, los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de 6 años. Si haces una reforma por 6 años un día o por 7 años, estás violando flagrantemente la Constitución. Pero el principio se tiene que interpretar y esto en la Corte va a haber interpretación, va a haber argumentación y considero yo que va a haber disenso y no se van a alcanzar los 8 votos requeridos para que se declare inconstitucional. Sin embargo, hay algunos antecedentes. Recordamos, por ejemplo, que en Chiapas, entre otras entidades, decidieron los legisladores ampliar los periodos de ellos mismos como integrantes de la legislatura, pero también la de los alcaldes. Ahí hubo una controversia constitucional. ¿En qué sentido resolvió la Corte? La Corte ya ha establecido que es improrrogable el mandato por el que es electo. Es decir, no se puede prorrogar los mandatos de los legisladores, de los ayuntamientos, y esto es la razón por la que la Corte ha dicho esto, es porque al final de cuentas lo que se tiene que respetar es la voluntad ciudadana. El ciudadano va y vota por un representante por X número de años. Tiene que tener certeza de que claro, cuántos años va a votar, por cuántos años va a ser electo esta persona, este representante. Y ahora los legisladores, escudándose en la legitimidad democrática que tienen, porque sí tienen legitimidad democrática porque son representantes, amplían el periodo, en este caso, de un gobernador que ya fue votado. Entonces creo que aquí está sobreponiéndose, la legislatura está sobreponiendo sobre la voluntad ciudadana. Y en un entorno democrático, la voluntad ciudadana tiene que siempre regir sobre la legitimidad democrática. No le da tiempo, es más, de una impresión de 2 a 5 años, podríamos decir que es una reelección tácita. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se votó por 2 años, ahora el ciudadano bajacaliforniano que no tenía el conocimiento de que iba a ser por 5 años, le van a aumentar esa ampliación. ¿Tenía conocimiento el ciudadano de que iban a ser por 5 años o por 2 años? La reforma constitucional que se publicó el 17 de octubre del 2014, que fue la que redujo el periodo precisamente del gobernador a 2 años, no fue debidamente sociabilizada. De hecho, hay antecedentes que los ayuntamientos no fueron notificados debidamente. Es decir, la reforma se aplicó por una especie de afirmativa ficta que está contemplada en el 112 de la Constitución de Baja California. Y en esa afirmativa ficta te dice que si los ayuntamientos no dan respuesta en el plazo de un mes, se declarará como aprobada. El caso fue que el día 11 se hace la declaratoria, el día 11 de septiembre, si mal no recuerdo, del 2014, se hace la declaratoria diciendo que ningún ayuntamiento contestó, cuando el día 9 el Ayuntamiento de Tijuana notificó al Congreso el sentido de la votación. Es decir, desde entonces hay muchos vicios en esa reforma, en esa ampliación, hay muchos antecedentes que no se conocen y considero importante ponerlo sobre la mesa para que la gente analice, tome su criterio de que es un periodo que viene controvertido desde el 2014, no es de ahorita, y llamarlo la ley Bonilla yo la considero incorrecta porque no es una ley como tal, es una reforma a la Constitución, que después de la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado Libre, Soberano y de Baja California es el máximo ordenamiento legal que tenemos los bajacalifornianos y se hizo en un gran acuerdo político. No hay que olvidar que la 21 legislatura le integraban 8 partidos políticos. De esos 8 partidos políticos, 7 Pero aprobaron. se habla de que los habían maiciado, ¿no? Bueno, se pueden decir muchas cosas. Se pueden hablar muchas cosas cuando se está en un debate que tiene un estigma. Yo quisiera que le quitaran a esta reforma el estigma de Andrés Manuel López Obrador, que le quitaran la etiqueta de Morena y que le quitaran el vínculo de la relación que hay en afecto, en amistad Esa entre Bonilla y legislatura López Obrador. anterior de Baja California era de mayoría panista. Panista, así es. Y los panistas fueron quienes dieron su aval a que De 12 diputados del PAN, 10 votaron a favor. Estas consideraciones las tomará en cuenta seguramente el ministro Franco, que es sobre quien recayó el hacer el dictamen. Pues sí, si están en el expediente, las tomará en cuenta. Entonces, lo que tendrá que hacer el ministro Franco y la Suprema Corte de Justicia es analizar la constitucionalidad. En ese sentido, desde mi opinión jurídica, es a toda costa inconstitucional y más en el sentido que tenemos que proteger los principios democráticos de las elecciones que tanto nos ha costado construir, ¿sí? La libertad, la certeza. Aquí es algo muy importante que no está hablando la ciudadanía de Baja California. La ciudadanía de Baja California tiene el derecho al voto. Su derecho a voto lo ejerció el 1 de
julio, para un gobernador de 2 años. Entonces, aquí si se aumenta esta ampliación de mandato, se estaría violando un derecho humano, el derecho político a ser votado de los ciudadanos bajacalifornianos que tienen el derecho a que en 2 años, como establecían las reglas del juego, vuelvan a votar por un gobernador que ya será en su momento. Se habla de que más allá de lo jurídico, de lo constitucional, hay intereses políticos detrás de esto. Sí, definitivamente, por eso yo insisto que se le debe quitar la estigma a esta reforma constitucional, porque si nos vamos al antecedente que se mencionaba anteriormente sobre lo que pasó en Chiapas, Oaxaca y Michoacán en el 2006, que ahí yo considero un poco más grave la situación. Hay una gran diferencia, aunque hay similitudes entre lo que pasó en Oaxaca, Chiapas y Michoacán con lo que pasa en Baja California. En Baja California, cuando se da la reforma, cuando se vota en el Congreso, el gobernador era gobernador electo. Es decir, el gobernador no es gobernador hasta que rinde protesta constitucional. En el caso de Oaxaca, de Chiapas y Michoacán, para ser concretos en Chiapas, ellos habían sido electos en 2004 y concluían en noviembre del 2007 y se querían quedar hasta noviembre del 2008, o sea, un año más. Entonces ahí sí es un asunto más delicado porque ellos ya habían rendido protesta constitucional. Si bien es cierto, los ciudadanos tienen derecho al voto, este no siempre es definitorio. ¿Por qué? Porque recordemos Tabasco en 2003, Colima en 2005, Colima en 2015, cuando las elecciones fueron revocadas y se tuvo que llamar a una nueva elección. ¿Qué quiere decir? Que no siempre el voto del ciudadano se respeta hasta el final. El voto del ciudadano tiene sus limitaciones, algunas están establecidas en el 38 constitucional. Es decir, puede haber ocasiones en donde ya hay una elección, donde el ciudadano salió a votar, pero por alguna cuestión externa, como en el caso de las entidades que te comenté, es revocada la elección y ahí el voto del ciudadano, ¿cuál es el valor que tiene? Entonces no es definitorio. En el caso de Baja California es así. Entonces los grupos que están golpeando esta iniciativa son porque quieren volver a postularse nuevamente en 2 años y les resulta más cómodo a ellos esperarse 2 años que esperarse 5. No hay que perder de vista que la reforma constitucional, en su exposición de motivos, si la leemos, si la analizamos, lo que pretenden es homologar la elección del Estado con la elección presidencial. Ese es el objetivo principal, que no tiene nada que ver con las otras cosas, porque si no lo hubieran hecho por 6 años. Por eso se hizo de 5, porque lo que busca el constituyente permanente es que converja la elección local con la federal. Es un elemento que debe tomar en cuenta Claro que sí. la Corte. ¿No es así? Así es, porque al final de cuentas, esta reforma constitucional del Estado de Baja California es una cuestión que permea en la política, pero que tiene que ser resuelto por cuestiones jurídicas. Maestro Gesto, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Licenciado Lares, gracias por venir. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Buenas noches. Estamos por conocer el fallo que 8 de los 10 ministros que actualmente componen la Corte de Justicia den con respecto a la llamada Ley Bonilla. De eso platicamos esta noche con los expertos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.